Buenas tardes. Mi nombre es Cesario Iván Rolín. Trabajo como docente en la escuela primaria José María Morelos Turno Vespertino. Ahí me desempeño como subdirector, apoyando la educación desde la dirección. También laboro en el Colegio de Bachilleres, plantel número 10 de aquí de Santiago Papasquiaro. Atiendo las materias de inglés y metodología de la investigación para grupos de sexto semestre. Actualmente estudio aquí en el Instituto Pedagógico de Santiago, Dolores del Río, el doctorado en Pedagogía, por lo cual tengo que presentar con la venia del doctor Alba el tema titulado 10 nuevas competencias para enseñar, de Philippe Perrenot. Este tema, es un libro que tuve a bien leer, pero que de alguna manera ya teníamos ciertas nociones de ese libro, puesto que ya hemos tenido, o ya he tenido varios cursos, tanto en línea como presenciales, sobre el curso titulado Profesión Docente, Programa de Formación Docente, Profordenes, en donde se nos habla bastante del trabajo y competencias con los alumnos, con muchachos de educación media superior, también en la escuela primaria, en lo que es la educación básica, también ahí se toca bastante este tema. Bueno, empezamos con lo que es el tema. Aquí están ya las 10 competencias para enseñar del docente, que cada docente debe de tener o conocer al menos para saberlas desempeñar. Estas son: organizar y animar las situaciones de aprendizaje, gestionar la progresión de los aprendizajes, elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación, implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo, trabajar en equipo, participar en la gestión de la escuela, informar e implicar a los padres, utilizar las nuevas tecnologías, afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión y organizar la propia formación continua. Empezamos con la perspectiva pedagógica, que en este caso lo ubico en Exusere. Este libro hace hincapié en la formación continua, por lo que es de suma importancia tomar en cuenta un referencial que vienen siendo las 10 competencias para enseñar que cada docente o profesional de la educación debe conocer e implementar, vislumbrando una coherencia con el nuevo papel del profesorado, con los requerimientos actuales del sistema educativo en el que estamos inmersos, para así comprender el movimiento de la profesión en base a las competencias. Sucede porque es el educador que tiene que ir dando la pauta o tiene que retomar aquellos saberes que le sean propios al alumno y que le sean significativos e importantes para él. Es decir, su papel es ir guiando, ir sacando al muchacho, ir proporcionándole los elementos para su mejor desarrollo y desempeño. En los horizontes de ciencia, este libro o este autor trata de poner estas 10 familias de competencias, explicándolas a detalle una a una, donde él propone una metodología o un sustento filosófico, un sustento teórico acerca de lo que el docente debería de hacer y de tener como herramientas de trabajo. La visión educativa yo lo ubiqué en el Exusere, puesto que se centra en el Exusere, pues es crítico, es decir, pone un punto de partida, un antes y un después de la educación tradicional a la educación por competencias. Nos tratan a nosotros de ir guiando hacia una educación de tipo práctica, de tipo formativa, donde se involucran varios elementos procedimentales, actitudinales y conceptuales. Trabajando en la realización de proyectos o propuestas de aprendizaje
aprendizaje, ya sea que el mismo docente las proponga o el alumno, buscando un pretexto para lograr mejores conocimientos. En este caso, el ideal o el objetivo primordial sería conocimientos más complejos por parte del alumno. Por eso la visión que yo lo ubico es exusere. El método. ¿Qué método utiliza este autor, Philippe Perrenot, en este libro? En este libro, Perrenot nos lleva al meta, es decir, quiere ir más allá de lo tradicional, más allá de lo pues cotidiano, rutinario, saliéndose un poco de eso para lograr lo pragmático, para lograr el mejor desarrollo de los alumnos, donde el docente, al apropiarse de esas competencias, pone el campo para que el muchacho las desarrolle de la mejor manera. Por eso menciona por ahí que el alumno se salga de la memorización de conceptos, que logre una metacognición realmente efectiva. El método de inicio y método de llegada. En este caso, el método de inicio de las 10 competencias o de este libro, de este texto, es hacer que de manera inductiva se apropie el docente de esas competencias, las va presentando una a una y las va explicando y las va desarrollando en conceptos propios, haciendo referencias a otros autores y haciendo evocaciones de prácticas y de teorías que él mismo las imprime en el texto. Por lo tanto, el método que yo considero es inductivo. ¿Cuál es el rol del docente en este libro? Para Philippe Perrenot, lo que pretende es que el docente tenga un papel más práctico, más pragmático, que tenga con estas 10 competencias la manera de facilitarle el trabajo, al alumno los temas o los contenidos de una manera práctica, sacarlos de su contexto tradicional, basándose en propuestas de Vygotsky, trabajando en coordinación con sus compañeros en la resolución de un proyecto de investigación diseñado con antelación por el docente. Es decir, que el papel del docente no se va a difuminar, no se va a perder en el trabajo, en el quehacer educativo. El rol del estudiante de acuerdo a la propuesta educativa. La propuesta educativa de Philippe Perrenot, en este caso, busca que el alumno sea quien se haga responsable de su aprendizaje, ya que ahí lo menciona. De acuerdo a esta propuesta, se va gestionando por parte del docente todas las situaciones cognitivas que el alumno va a poner en juego de acuerdo a sus capacidades y habilidades que él ya trae. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? Que el alumno, a través de esas competencias, vaya movilizando esos saberes, esas actitudes, esas habilidades y esos puntos focales de su formación, para que mediante el auxilio o la ayuda del docente llegue a su mejor desempeño. El tipo de aprendizaje. Este libro propone, de Philippe Perrenot, que las competencias, obviamente como están centradas en el alumno, que deben de partir del interés del mismo, donde sea un aprendizaje realmente efectivo, realmente significativo, donde sea un aprendizaje que le permita contextualizar y argumentar aquello que aprendió. Es decir, que el mismo alumno pueda explicar o pueda dar a conocer algún procedimiento que entendió con sus propias palabras para llegar a la metacognición, que no se quede nada más en un aprendizaje memorístico.
Lo que el autor potencializa en este texto es un tipo de conocimiento que nace del aprendizaje, pero que llega al conocimiento. Es decir, que lo que del asir, de los saberes, logre ese conocimiento dinámico, que sea algo que realmente sea funcional en él, en su vida cotidiana, y que tenga la oportunidad de seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Por eso, yo considero o lo sitúo en un conocimiento. Tipo de per se, en las 10 nuevas competencias para enseñar de Philippe Renaud, está dejando en claro que es un per se una, ya que él busca explicando las cosas a partir de sus propias reflexiones y sus acercamientos con la teoría, y considera al docente como promotor de estas competencias a las que hace mención el autor. Entonces, lo que propone Renaud con este desglosamiento de las 10 nuevas competencias es que el docente sea precisamente un per se una, como lo plantea él mismo, ya lo es en sus actividades. El tipo de hombre que aquí se maneja es el científicus, ya que propone leyes. ¿Cuáles serían esas leyes? Bueno, pues las que se van mencionando una a una y las que van surgiendo a través del desglose de las 10 competencias para enseñar de Philippe Renaud. Van saliendo esas leyes pedagógicas, o que hace que el docente sea polivalente, divergente y abierto a sus propuestas, porque parte de una investigación que permite proponer una serie de competencias para el mejor desempeño docente. Menciona aspectos que son inherentes a la educación, que se proponen, así como estrategias que se requieren en cada una de ellas. También va mostrando ejemplos en cada una de estas competencias o de estas familias de competencias. La perspectiva epistemológica viene siendo el pragmatismo, porque es práctico, busca un tipo de sujeto activo, un tipo de sujeto, una persona que sea interactiva con su contexto, en su medio, y abarca situaciones que permiten realizar de la mejor manera el trabajo docente, y propone elementos clave que pueden ser aplicados dentro y fuera del aula. Se basa en el constructivismo de Vygotsky. A la vez, pues, las mismas competencias en sí ya consideran el aprendizaje centrado en el alumno. Tipo de saber. Maneja un tipo de saber. Bueno, aquí lo que yo menciono es que son saberes que ya están, que son saberes cultos, son saberes que se deben de promover en el aula, en los textos y en las actividades que desarrolla cada alumno. Se refiere al saber científico, propone una relación, como es científico, una relación estrecha entre el sujeto y el objeto, que es parte de la epistemología. Y pues son propuestas basadas en las competencias para enseñar. Pues crea una nueva teoría sobre el conocimiento y la ciencia, o al menos propone que el docente sea capaz de crear algo nuevo, algo novedoso, o de innovar. La innovación parte de lo que ya se conoce, de lo nuevo, a partir de lo que se le está presentando, haciendo una hilación de ideas de las partes al todo y del todo a sus partes.
El paradigma educativo, el paradigma lo sitúo yo en un paradigma pedagógico, ya que todo esto va encaminado a que sea una mejora educativa y pedagógica. Pedagógica en el sentido de que va a tener más multiformas de lograr acercarse al objeto, y lo educativo es un poco más cerrado, es un poco más centrado, más estricto, pero abarca de los dos, ya que con las competencias el docente tiene que actualizarse, tiene que buscar esa práctica, esa relación de la práctica y la teoría. Por lo tanto, lo ubico en educativo y pedagógico. El plano del autor, igual como lo anterior, sería un tanto lo mismo, educativo, en este caso pedagógico, más enfocado ahí, ya que abarca maestros, alumnos y padres, familias, es decir, el contexto en el que se desenvuelve el docente y el alumno. La dimensión de la creatividad. Desde luego que para que todo esto se pueda dar, estas nuevas 10 familias de competencias, el maestro tiene que tener cierta creatividad. Decía una maestra que nos daba teatro en la normal que un maestro sin creatividad, pues como que era un hombre al agua, era una persona que no, pues que iba a batallar bastante pues para el desempeño educativo. Entonces eso a mí se me quedó un poco grabado, me hizo un poco de ruido porque a veces cuando ya se van a poner en práctica ciertas actividades con los muchachos, no está tan fácil llevar a cabo esa creatividad, porque, bueno, como inicia ahí el texto de Felipe Renaud, dice que en este libro menciona que esta es una de las profesiones que es muy difícil de enseñar, según un psicólogo Freud, que es de las 3 profesiones más difíciles de llevar a cabo, porque los alumnos se resisten a aprender. Entonces, considero que tiene razón, todavía hasta la fecha es bastante difícil. A veces tú llegas con mucho material muy bien hecho, bien preparado, eres de los bien hechitos ahí de la escuela, el profesor que cumple con todo, pero muchas de las veces algo pasa que hay cierto impedimento para que se desarrolle la clase. Entonces, son muchos detalles que intervienen, ¿verdad? Por eso la creatividad, pues es muy importante que el docente la sepa llevar. El tipo de estrategia, pues, la estrategia, como lo mencionaba hace rato, es un horizonte plano o un horizonte extenso que busca dejar un camino para seguir, un camino para continuar. Una estrategia pues busca lograr mediante ciertos pasos la realización o llegar a un fin o lograr algún objetivo. Felipe Renaud nos invita a los docentes a prepararnos constantemente y hacernos expertos en la utilización de las TIC o TICs, antes era NTICs, pues para tener algo que proporcionar a los alumnos, ya que si nos damos cuenta, los muchachos muchas de las veces nos rebasan en el manejo de las tecnologías, o a veces nosotros los rebasamos a ellos, pero no nos atrevemos a implementar. Cuando vemos que un alumno está con el celular, rápidamente queremos que lo esconda, lo tire o lo guarde, o se lo castigamos por una semana o por un mes. Pero no le buscamos ese lado creativo, no le buscamos ese lado operativo para nuestras materias, para nuestro desempeño en el aula. Las características de la estrategia pues son problemas contextualizados, involucrar a los padres de familia, desarrollar esas competencias en nuestras aulas,
y pues lograr que el alumno se apropie de ella. ¿En quién está centrada esta estrategia? Bueno, al detectar la estrategia de Philippe Perrenot, de una manera inductiva, como lo menciona desde el principio del libro, porque las va mencionando una a una con temas y subtemas y va dando ejemplos de cada una de ellas en su aplicación, lo considero como de tipo escéptico, ya que busca o investiga algo novedoso desde el concepto de competencia, todos sus atributos, todo lo que se involucra en él, va haciendo un recorrido inductivo de esa estrategia. Entonces, está centrada en el docente, en este caso, en este texto, y trata de que este maestro o este docente se apropie de esa familia de competencias y las aplique, o al menos tenga conciencia de lo que, en cuáles le falta conocer más, o cuáles ya maneja con mayor destreza, o cuáles requiere estudiar un poco más. La propuesta de evaluación, bueno, al momento de que ya sepa cómo aplicar esta estrategia, es importante que el docente sepa cuál es la evaluación o el tipo de evaluación que va a implementar en su estrategia, en su aprendizaje. Es decir, si ya llevó a cabo la puesta en práctica de estas competencias, bueno, ¿qué va a proponer? ¿Qué quiere saber del alumno? ¿Hacia dónde lo va a encaminar? La dimensión pedagógico del texto es el docente como, en este caso, lo ubica el docente como facilitador, o yo así lo detecté, como conductor del trabajo docente, del trabajo, que al momento de que se apropia de las competencias, él va a llevar a cabo esta actividad como conductor, como facilitador. Ya no es aquel docente tradicional que va a aplicar la memorización o la repetición, sino alguien que lleva las riendas del aprendizaje. Ya que todo esto son elementos que son parte de la crítica hacia las formas tradicionales de educación que conocemos o que en las cuales a lo mejor muchos de nosotros tuvimos en nuestra escuela primaria, escuela secundaria. Y pues hasta aquí terminaría mi participación y exposición. Muchas gracias.